empezar a ver más temas. 2 temas mínimo por clase. Muy bien. Bienvenidos nuevamente a esta clase. Nuestro segundo tema es relacionado a las estrategias de diseño para una casa ecológica. Ya vimos lo del terreno, ya vimos dónde es lo ideal que podemos ubicar nosotros nuestro terreno, nuestra casa, bueno, nuestro terreno, las características y todo lo demás. Ahora nos vamos a enfocar en la casa, que es lo que también nos interesa mucho. ¿Cómo construir nuestra casa ecológica? Ese es el objetivo al terminar este curso. ¿Qué vamos a ver en este tema? Bueno, vamos a ver comprendiendo un poquito la representación del dibujo para que ustedes sepan leer un poquito los planos, ¿verdad? Porque por ahí luego los vemos, o los croquis, ¿verdad? Y muchas veces no entendemos. Les voy a dar un poquito acerca de esto. Las formas de las viviendas y los espacios, tipos de ambiente y ubicación de la casa en los terrenos. Aquí vamos a meternos un poquito más a este tema. Cómo influyen el sol y el viento en la casa y la buena orientación. Aparte de la que ya vimos del terreno, tenemos que también tener una muy buena orientación para nuestra casa. Les leo este párrafo muy interesante que lo encontré en el Ministerio de Curación. Por eso decía que había varios libros en la que la sierva del Señor menciona muchas cosas muy interesantes e importantes. Y aquí podemos tomar muchos consejos, muchos temas acerca de lo que vamos a ver nosotros en el curso. Ella nos dice en relación a la elección y el arreglo del hogar. El Evangelio simplifica maravillosamente los problemas de la vida. El Evangelio, si lo analizamos detenidamente, hermanos, nosotros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos va a simplificar, como menciona ella, maravillosamente los problemas de la vida, porque él menciona prácticamente todo en relación a todo lo que necesitamos para vivir en este mundo. Las instrucciones que da, ¿verdad? Dios o el Evangelio, Dios a través del Evangelio, menciona bien aprovechadas, ¿verdad? Estas instrucciones que las aprovechemos bien, resolverían, menciona, muchas perplejidades y nos guardarían de muchos hierros, ¿verdad? Si nosotros analizamos bien todo, nos van a resolver muchísimas cosas. Y dice que también nos va a guardar de muchos errores, ¿verdad? De tener que estar cayendo en el hoyo o cayendo, levantándonos. Si nosotros analizamos bien todo el Evangelio, nos vamos a evitar muchos problemas, en todos los sentidos. Nos enseña a estimar las cosas en su verdadero valor y a dedicar nuestro mayor esfuerzo a las cosas de mayor mérito, que son las que han de durar, ¿verdad? Las cosas de mayor mérito son las que más van a durar. Necesitan esta lección aquellos sobre quienes recae la responsabilidad de elegir moral. Así es que el Señor no nada más nos dice, ¿verdad, hermanitos? Nos dice, salgan de las ciudades, vayan al campo. No solo nos dice eso, sino también si nos analizamos bien el Evangelio, también nos va a decir qué es lo que debemos hacer. Y aquí sigue diciendo ella, no deberían dejarse apartar del fin superior. Recuerden que el hogar terrenal ha de ser una preparación para el celestial, del cual es símbolo, ¿verdad? También nuestra casa, nuestro hogar aquí en la tierra es un símbolo de lo que va a ser nuestro hogar o nuestra casa en el cielo. Así es que, pues bueno, pues hay que hacerlo de la mejor manera aquí para que ya estemos preparándonos para la del cielo, ¿verdad? La casa mejor, la que va a ser la buena. La vida es una escuela práctica de la que padres e hijos han de salir graduados para ingresar en la escuela superior de las mansiones de Dios. Así es que estamos en la primaria. Sea este el propósito que dirija la lección del punto en el que se piensa fundar el hogar. Aparte de lo que ya vimos nosotros y de lo que vamos a ver,
en la cuestión para construir nuestra casa, menciona algo aquí muy interesante. Dios, ¿verdad? A través de su sierva. Dice que sea el propósito que dirija la elección del punto en que se piensa fundar el hogar. ¿Cuál? Pues las lecciones que nos da Dios a través del Evangelio. No han de dejarse llevar por el deseo de riquezas, ni por las exigencias de la moda, ni por las costumbres de la sociedad. Téngase antes presente lo que más favorezca la sencillez, la pureza, la salud y el verdadero mérito, ¿verdad? Y todas estas características que menciona ella se pueden cumplir si nosotros nos vamos a vivir al campo. ¿Qué nos va a mostrar en el campo? Bueno, la sencillez, la pureza, la salud, como ya veíamos, un aire limpio, puro, fresco, nos va a ayudar muchísimo a nuestra salud. Y el verdadero mérito que tenemos aquí en la tierra, ¿verdad? Que es la humildad. Y el mérito, ¿quién se lo merece? Pues Dios, Cristo, ¿verdad? Solamente Él. Muy bien, entrando de lleno a nuestro tema en cuestión de la representación del dibujo, básicamente hay 4 maneras de representar la forma de una edificación. Tenemos aquí nuestra casa ecológica, ¿verdad? Tenemos aquí la representación de un plano, de un croquis que nosotros quizás ya hemos visto, podamos hacer, ¿verdad? Y aquí puse unos croquis muy sencillos. A esto, por ejemplo, se le llama planta, ¿verdad? Es una vista superior en la que se hace el corte, ¿verdad? Como si tuviéramos nuestra casa y la cortáramos de manera horizontal a cierta altura y de ahí para abajo viéramos nada más. Lo demás lo quitamos y vemos solamente lo que hay abajo de ese corte que hicimos. A esto se le llama planta, en cuestión a un dibujo, ¿verdad? Arquitectónico, un croquis. Tenemos aquí nada más representado, ahorita nada más le puse un ejemplo, cocina, sala, ¿verdad? Se pueden poner algunas medidas en planta para saber las dimensiones, etcétera. Cortando ahora por el piso y el techo, como vemos aquí en este dibujito, si cortamos nosotros, que agarramos un cuchillo, ¿verdad? Y lo pudiéramos cortar esa maquetita, ¡pum! ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver la parte que quedó, ¿verdad? Donde cortamos hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de cuál queramos ver. A esto se le llama corte o elevación. Es un corte para ver, o se hace del piso al techo, ¿verdad? O del techo al piso. Este corte que hagamos aquí y lo que queda acá dentro, los huecos que vemos acá, pues esto es lo que vamos a ver, ¿verdad? Lo que existe en esos espacios que hay en nuestra casa. Y de esa manera se representa y se le llama corte, como vemos aquí. Ahora la vista. Tenemos vistas también por el frente o por los lados y a esto le llamamos fachada o alzado, como lo vemos aquí en el croquis. Lo tenemos aquí en nuestra casa. Si nosotros en esta parte rayada vemos solamente esa parte, sin que nada más, simplemente así, de frente, a esto le llamamos fachada. Normalmente en las ciudades solamente tenemos una fachada, ¿verdad? Hacia el frente, porque a los lados hay casas de otros vecinos, etcétera. En el campo, pues vamos a tener muchas fachadas, no solamente una, porque vamos a estar rodeados, ¿verdad? De vegetación y de otras cosas. Entonces, a esto lo vamos a llamar fachada. Y ahora últimamente ha existido otra manera de representar la cuestión de las viviendas antes de que se construyan. Y eso le llamamos perspectiva, ¿verdad? Antes se hacían unos croquis como estos a mano, pero ahora ya con la tecnología, ¿verdad? Y las computadoras, tenemos vistas digitales, así se les llaman ahora vistas digitales, y también se les llama lo que es un render. A lo mejor alguien de ustedes ha escuchado, ¿sabes qué? Si ha contratado o visto a algún arquitecto y le diga, ¿sabes qué? ¿Tan necesitas un render? Y, ah, caray, ¿qué es un render? Bueno, es una perspectiva, una vista digital, una fotografía prácticamente como las que le puse aquí, de cómo se vería nuestra casa, ya construida, ya final, ya terminada, cómo se vería. Entonces, a esto le llamamos render, es una manera de representación
muy gráfica, muy visual, en la cual nosotros ya podemos ver realmente cómo va a quedar prácticamente en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, eh, por eso esta imagen es muy importante y se ha usado mucho últimamente. Ya mucha gente le gusta ver ya cómo va a quedar su casa terminada, pues ahí se les muestra. ¿Qué otras maneras de representación? Bueno, en la planta, ¿qué es lo que vamos a poner? Ya les di el croquis, y ahorita se empiezan a imaginar un poquito acerca de esto. En la planta, ¿qué vamos a indicar? Bueno, ¿dónde hay ventanas? ¿Dónde hay puertas? ¿Verdad? Porque fíjense que hicimos un corte, así una rebanada horizontal, y cortamos las ventanas y las puertas, entonces ya sabemos dónde hay una puerta, dónde hay una ventana, qué espacio es el que hay ahí, ¿verdad? También se puede señalar, por ejemplo, ahí las medidas entre las paredes y las funciones de los espacios. Las funciones de los espacios son, por ejemplo, dónde está la sala, el comedor, la cocina, las habitaciones, etcétera, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ver escrito en planta o representado, ¿verdad? Por algunos dibujos que ahora sí que nos indican que hay ahí, por ejemplo, una cama, una estufa, como un comedor, ¿verdad? Con sus sillas, etcétera. Es una representación en planta. En el corte, ¿qué vamos a representar? Bueno, eh, ahí vamos a representar, ¿verdad? Como vimos el corte que hicimos de manera vertical. ¿Qué vamos a ver? Bueno, si en el corte apareció que ahí está la sala, pues vamos a poner ahí, vamos a ver que van a aparecer los sillones, por ejemplo, una mesa. Más al fondo quizás aparezca en la puerta de otro espacio que hay más atrás, etcétera. También vamos a ponerle las alturas, ¿verdad? Las medidas de las alturas, a cuánto empieza la ventana, en cuánto termina, a cuánto está el techo, si es techo horizontal, si es techo inclinado, etcétera, ¿verdad? En el corte vamos a poder ver todos estos más detalles que no podemos ver en planta. Y también, de alguna manera, podemos indicar los materiales de construcción. Allá vamos a poner, ¿sabes qué? Este muro es de tabique, o este muro es de adobe, o esta ventana, ¿verdad? Es de aluminio con vidrio, esta puerta es de madera, o es de acero, o es de aluminio, etcétera, ¿verdad? Ahí te vamos a poder nosotros indicarle. Inclusive para el constructor es mucho más fácil, ¿verdad? Entender así un croquis de esta manera y que se los haga de acuerdo a lo que ustedes quieren. Porque si no, pues no se haría, ¿no? No les entendería de muchas maneras. Bueno, en la fachada que vamos a dibujar, la posición de las puertas y las ventanas también. Y también la forma del techo y otras edificaciones alrededor, si es que existieran, ¿verdad? En nuestro caso, quizás no va a ser tanto así. Vamos a poner árboles, a lo mejor otras cosas que enriquezcan un poquito la representación de nuestra fachada. Y vean, ¿verdad? El dibujo normalmente, esto es importante, se hace a escala. Siempre se debe dibujar a escala. Si lo dibujamos a mano, pues hay que agarrar una regla, ¿verdad? Normalmente viene en centímetros o en pulgadas, de acuerdo, dependiendo del país donde estén y el sistema métrico o el sistema de medición que usen, ¿verdad? Ya sea el inglés o el métrico. Bueno, se puede, o más bien se debe, ¿verdad? Hacer a escala. Inclusive con un flexómetro, una cinta, cualquier otra cosa, podemos nosotros empezar a dibujar en un papel, pero siempre debe ser con medidas. Por ejemplo, aquí yo les estoy dando una representación. Este es un proyecto de la cabaña que ustedes vieron ahorita atrás. Este es, ahora sí que la planta, ¿verdad? De la cabañita que vieron ahorita en el dibujo de perspectiva o render. Esta es la planta de esa construcción. Como vemos aquí, en esta parte, estamos representando lo que es el acceso, ¿verdad? Unas escalinatas, porque casi siempre las casas las tenemos un poquito elevadas por seguridad. Tenemos el acceso principal, aquí está indicado con esta flecha, aquí afuera tenemos una terraza, ¿verdad? Hay una representación aquí con líneas que aparentan otro tipo de piso. Aquí, por ejemplo, se ven las ventanas, ¿verdad? Aquí hay un corte
Aquí se ve una ventana, aquí se ve una puerta. Normalmente así se representan, ¿verdad? Con su abatimiento. Tenemos aquí otra ventana, su sala, su comedor, la cocina. Tenemos aquí lo que es el baño, un vestíbulo, ¿verdad? O un acceso, por ejemplo, a otra terraza, ya para salir a otra parte de nuestro terreno. Tenemos una escalera, ¿verdad? Porque esta casa es de 2 niveles o de 2 pisos, como le llaman. Y entonces tenemos aquí donde empieza a subir la escalera. Tenemos un estudio, también con su puerta, su ventana. Por ejemplo, cuando la ventana aquí tiene otras 2 líneas, quiere decir que el muro no llega hasta el piso, sino que es un muro que hasta empieza de cierta altura, termina en cierta altura y de ahí para arriba lo que es la ventana. Acá, por ejemplo, no tiene esas 2 líneas, entonces quiere decir que esta ventana viene desde el piso hasta cierta altura, ¿no? Es una manera de representación en planta de las ventanas. Aquí tenemos nuestro cuarto de lavado, área de servicio y nuestras puertas, ¿verdad? E indica hacia dónde va a abrir esa puerta. Por eso se ponen con estas líneas discontinuas, ¿verdad? Y se indica hacia dónde va a abrir la puerta, hacia afuera o hacia adentro, o a izquierda o a derecha. Entonces, todo esto es importante, ¿verdad? Poderlo conocer para que ustedes de alguna manera vean la representación, cómo quieren distribuir su casa, qué espacios quiere que existan. Por ejemplo, yo aquí le puse este muro, ¿verdad? Con estas bolitas aquí. ¿Qué significa? Bueno, que es de piedra, ¿verdad? Este muro es de piedra, es más ancho que los otros, que son de, pueden ser de tabique, o de adobe o de otro material. Y este, bueno, lo quiero más ancho, bueno, porque quiero una vista, ¿no? Que a la entrada yo tenga esta vista, que era un muro de piedra muy bonito. Entonces, más atrás, porque este es el acceso principal, más atrás, nos venimos acá y a esta casa, por ejemplo, se le integró un invernadero. Como vemos aquí, tiene integrado un invernadero. Está muy práctico este diseño. Tenemos aquí los bancales, ¿verdad? Los que ya mencionábamos para sembrar lo que son las hortalizas, etcétera, ¿verdad? Las verduras. Tenemos aquí también un área, por ejemplo, para semilleros, porque hay que, ahora sí que sacar semilla, ¿verdad? Y guardarla para seguir sembrando. Eso es parte de lo que ven ustedes en la clase de agricultura. Tenemos nuestra mesa de trabajo, tenemos aquí unos macetones, ¿verdad? Unas macetas donde vamos a plantar quizás nuestros árboles que posteriormente vamos a sembrar ya en nuestro terreno. Y tenemos un invernadero precisamente para eso, ¿verdad? Para poder nosotros hacerlo casi, casi que dentro de la casa, ¿verdad? Pero es un espacio independiente. Y, y bueno, esta es una manera de representación de una casa. Como les menciono, pues todo el dibujo se hace a escala. Bueno, esto se hizo en la computadora, ya no se hizo a mano, como antes, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a hacer a mano, si no tenemos en la computadora o no conocemos algún programa para dibujar, bueno, lo hacemos a mano, pero a escala. ¿Qué quiere decir a escala? Pues con una regla, ¿verdad? Por ejemplo, si es en centímetros y si nuestro cuarto va a medir 4 por 4, pues 4 centímetros, dibujamos, 4 centímetros, dibujamos y así nos vamos, ¿no? Es una manera de representación. Entonces, si es en centímetros, si tomamos 1 centímetro por cada metro, se dice que es una escala 1 a 100, ¿no? Si 1 centímetro es 1 metro, es escala 1 a 100, que es la que sería más práctico de usar, porque con cualquier regla o flexómetro podemos hacerlo, ¿no? Podemos tomar esa medida. Si estamos en sistema métrico decimal, si estamos en el inglés, bueno, en pulgadas, ¿no? En pulgadas vamos a medir. 1 pulgada puede ser a lo mejor, por ejemplo, 2.5 metros si lo traducimos, ¿verdad? Ahora sí que así lo convertimos, ¿no? Entonces, de esa manera es una representación, nada más,
de nuestro dibujo, o más bien el dibujo de la casa que nosotros queremos. Y ahorita vamos a ver algunas formas de vivienda. Por ejemplo, en muchas zonas rurales donde la gente pasa la mayor parte de su tiempo al aire libre, la parte cubierta de la casa tiene generalmente dos áreas. ¿Ya? ¿Por qué la mayor parte de su tiempo al aire libre? Bueno, porque si estamos en el campo, vamos a utilizar mucho tiempo para regar nuestras plantas, nuestros árboles, cultivar, preparar la tierra, hacer otras actividades, pero la mayor parte la hacemos al aire libre, ¿verdad? Ya no estamos como en la ciudad, que todo lo hacemos en cubierto, ¿verdad? En edificios cubiertos. Inclusive cuando vamos a comprar, ¿verdad? Nuestros víveres, pues vamos a un centro comercial y está cubierto. Por eso aquí la mayor parte del tiempo al aire libre, en el campo. Bueno, existen dos áreas que generalmente eh, tienen que estar cubiertas. Por ejemplo, una es para preparar la comida y otra parte para dormir o estar, ¿verdad? Estar, ¿qué quiere decir? Pues descansar, lo que es la sala. Y muchas veces se encuentra fuera de la casa. En algunos lugares, por ejemplo, sobre todo lugares muy cálidos, muchos países, por ejemplo, desde Colombia, ¿verdad? Creo que y todo Centroamérica, hasta gran parte de todas las zonas que son costeras, pues normalmente no hace frío, ¿verdad? Durante todo el año no hace frío. Entonces muchos tienen sus lugares de descanso, inclusive sus comedores los tienen una parte techada y otra al aire libre, ¿verdad? ¿Por qué? Por el calor, porque están a gusto ahí, que les dé el viento, etcétera, ¿verdad? Entonces es muy agradable. Lo que no sucede, pues, en las ciudades. Entonces vemos que la mayor parte pues, de las actividades van a estar al aire libre. Y considerando esto, vamos a dar unos ejemplos. En el primero, aquí tenemos lo que es la sala con una cocina atrás, ¿verdad? En este tenemos la entrada, tenemos la sala. Aquí ya la estamos, este croquis se llama en isométrico, ¿verdad? Porque vemos una parte de la planta y otra de elevación, no completa. Entonces, a esta representación se le llama isométrico. Entonces tenemos la entrada, la sala, quizás aquí el comedor, la cocina y y quizás el baño. Bueno, muchos tienen en el campo el baño fuera de la casa, pero ya es cuestión de gustos, pero lo práctico es que esté todo junto, como vamos a ir viendo. Aquí seguimos viendo que la sala con cocina a un lado, tenemos la entrada, la sala, la cocina. Aquí aún no hemos puesto el baño. Tenemos la sala separada, la cocina con techo entre ellos, ¿verdad? Aquí está totalmente separada, con un techito que va a cubrir para pasar de un lugar a otro. En este otro, bueno, tenemos un techo para cubrir donde comer. Como yo les decía, muchas veces el comedor, en algunos lugares que hace mucho calor y durante todo el año, la mayor parte del año, lo tienen afuera, ¿no? Un poquito cubierto, a lo mejor con una reja y un techito inclinado o horizontal. Muchas veces ponen una enramada, ¿no? Arriba de lo que es el comedor y eso los protege del sol más que nada, no más que de la lluvia. Los protege y también en este otro ejemplo vemos que, bueno, hay más posibilidades o formas de cubrir, ¿verdad? Lo que es el comedor, con un muro bajo, con un muro inclinado, un techo inclinado, ¿verdad? Etcétera. O sea, hay muchas maneras de poder hacerlo. Ya es cuestión, una parte de gusto, otra por necesidad, por la cuestión del clima, que esto también lo vamos a ver más adelantito, en qué influye que tengamos techos inclinados o horizontales. Bueno, vamos a ver unas formas de vivienda. Por ejemplo, este es el que veamos primero, que tenía su sala, su comedor, ¿verdad? Y su cocina. Aquí, por ejemplo, ya le incluimos un baño, y vamos agregándole otros elementos.
Aquí si agrandamos un poquito la pared, pues podemos agregar dos recámaras, ¿verdad? Porque ya agrandamos esta parte de aquí. Lo hicimos más hacia acá. Y le incluimos una división de muro, entonces ya podemos tener dos espacios, ¿verdad? Ya no solo uno, sino como ya lo hicimos un poquito más grande, podemos tener dos, lo que son dos recámaras o dos habitaciones. Podemos tener también un espacio en L, en caso que, por ejemplo, nosotros tengamos algún árbol cerca de nuestra casa, que lo ideal sería que no, ¿verdad? Pues si no, no nos queda de otra, sino que este árbol lo queremos salvar porque nos gustó. Bueno, podemos hacerle ahí, ¿verdad? Como que rodear el árbol para construir nuestra casa. No sé qué asegurarnos que ese árbol no esté muy viejo o no se vaya a caer muy fácilmente. Tenemos el terreno, ¿verdad? Lo que vemos, la cuestión del terreno también va a influir en nuestra casa. Pues sí, sí influye mucho en el diseño de nuestra casa. Cuando el terreno, por ejemplo, no es muy plano, se puede componer los espacios a niveles distintos unidos por escaleras. En este caso, se deben manejar en el mismo nivel los espacios relacionados, como por ejemplo la cocina con el comedor o las recámaras con el baño. En este ejemplo lo estamos viendo. Vean aquí, si nuestro terreno está inclinado, aquí vemos que nuestra inclinación viene de aquí, de este lado hacia acá abajo, ¿verdad? Aquí les pongo la parte alta y la parte más baja. Podemos aprovechar eso. Podemos poner en la parte alta lo que son las habitaciones y un baño, ¿verdad? Dos habitaciones y un baño o más, ¿no? Nada más es un ejemplo. Tenemos nuestras escaleras de acceso para subir a esta área. Y tenemos el acceso más abajo en la cuestión de la sala, el comedor, sí, la sala, el comedor o la cocina y quizás otro baño, ¿verdad? Porque a esta zona, como mencionamos aquí, se dividen los espacios. Por ejemplo, acá le llamamos nosotros lo que es la zona íntima, ¿verdad? O privada, que necesita ahora sí que estar un poquito más aislada, más de privacidad. ¿Por qué? Porque son las recámaras, ¿no? Y es el baño. Este conjunto se le llama la zona, pues ahora sí que privada o íntima, porque está en las recámaras, está cerca un baño, entonces los momentos de bañarnos y todo eso está muy cerca, ¿verdad? Para poder acceder y cambiar. Y aquí abajo, bueno, la zona de servicios, que le llamamos también, o de estar, que es la sala, el comedor, la cocina, otro baño, ¿verdad? Para que no sea el mismo que está acá arriba, por la diferencia de niveles. Cuando estar subiendo y bajando, por comodidad, ¿no? Por otro lado, bueno, esto también nos hace interesante la cuestión de tener a diferentes niveles nuestros espacios en una casa y podemos jugar un poquito con los plafones para darle un poquito también de circulación al aire, que eso vamos a ver más a detalle también, por cómo influye mucho la cuestión del aire para hacer una casa confortable, agradable, térmica. Entonces, puede estar a diferentes niveles, va a mejorar la circulación del aire, especialmente en las zonas del trópico húmedo. Ahorita vamos a ver qué es esto del trópico húmedo, trópico seco, etcétera. Ahorita vamos a ver estos tipos de climas que normalmente son tres climas generales en todo el mundo. Entonces, así el tapanco, bueno, así se le menciona, ¿verdad? El tapanco está a diferentes niveles o el techo, ¿verdad? Puede estar a diferentes niveles y podemos aprovechar esos espacios que quedan para estos fines. Y también, bueno, se le puede dar un poquito más de vista a la casa, ¿verdad? Porque nos gusta que esté agradable también en sus fachadas y de esta manera también lo podemos hacer. Bueno, ahora vamos un poquito a los espacios. Por ejemplo, las áreas que se dan a los diferentes espacios de la casa van a depender también mucho del tipo de vida que van a tener los habitantes. Hay algunos lugares que, por ejemplo, la preparación de la comida es un momento importante, principalmente en familias numerosas. Hay familias que tienen
Ya no se dan tanto, ¿verdad? Pero aún existen todavía familias que pueden tener más de 6, 7 miembros, hasta 10 o 12, ¿no? O más. O cuando la familia crece y cuestiona a los nietos, ¿verdad? Los hijos se casan, las hijas, y cuando se reúne la familia, pues se queda un gran número de personas, ¿verdad? En un espacio. Entonces, ahí la preparación de la comida y en sí el comer, pues va a ocupar algo muy importante en una casa. A muchos, por ejemplo, les gusta tomar el fresco por la noche, como les digo, en lugares del trópico húmedo, ¿verdad? Donde hay la mayor parte del tiempo hace calor, pues muchos inclusive hasta duermen en una terracita, ¿verdad? En la hamaca, en lo fresco. Y ahí les gusta dormir, bueno. Entonces, eso también hay que considerarlo al momento de nosotros diseñar una casa. Por ejemplo, en este caso, algunas recámaras deberían tener una terraza hacia el jardín, o cuando están en un segundo piso, bueno, pueden tener un balcón, ¿no? Para estar viendo también el paisaje, el panorama que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, al proyectar los espacios, hay que pensar en el uso que se le dará a esas habitaciones y hasta en los muebles que entrarán, ¿no? Porque muchas veces si tenemos muebles muy grandes y ponemos una puerta muy estrecha, pues no van a caber por ahí los muebles, ¿no? Entonces hay que poner una puerta, por ejemplo, suficientemente amplia para que quepan todos esos muebles que pensamos poner en esa habitación, ya sea una recámara, una sala, comedor, etcétera. Hay que pensar en, ¿no? Todos esos detalles antes de, por eso es muy bueno hacer nuestros croquis, hacer nuestros dibujos y tener una muy buena representación de ello. Y como les mencionaba aquí, pues también ver la familia, qué actividades les gusta tener. Si a algunos les gusta comer, tener el comedor afuera, pues ¿para qué lo ponemos adentro, no? Quizás adentro pongamos un pequeño desayunador y afuera un comedor más grande. O el tamaño de la cocina. Por ejemplo, a muchos les gusta mucho cocinar. Bueno, una cocina lo suficientemente amplia para que estén cómodos, ¿verdad? Los que van a interactuar en ese lugar. La recámara, muchas personas les gustan las habitaciones muy amplias, muy altas, sobre todo la altura influye mucho. Como ya mencionábamos, una terraza, un balcón, no sé, ¿verdad? Hay infinidad de variaciones de acuerdo a las necesidades de cada familia o de cada habitante de esa familia. Entonces, podemos decir que lo más importante es que la familia disfrute de sus espacios y que no trate de copiar las viviendas de otra gente o de otra región o ciudades. La vivienda debe ser construida de acuerdo a las necesidades propias y al gusto particular. Puede haber, por ejemplo, algunos diseños tipo, si se adapta a la familia que le gustó, pues adelante, ¿no? Y si satisface sus necesidades, pues también. Pero lo ideal sería personalizar, ¿verdad? Como dicen, nuestra casa. ¿Qué otras cosas hay que tomar en cuenta? Bueno, el ambiente. ¿En qué sentido? Básicamente tenemos tres condiciones. Como ya vimos nosotros, la casa, ¿para qué nos servía? Bueno, para protegernos de las condiciones del clima. Simplemente es para eso. Como el calor, el frío, la lluvia o la humedad. Entonces hay que ver, primeramente, lo importante que estas condiciones nos van a afectar. Y esto hay que tomarlo mucho en cuenta en la cuestión del ambiente. Como les decía, la vivienda pues es prácticamente un lugar donde refugiarnos. Y hay tres condiciones. Y esto sí, para que se logre vivienda, entonces la vivienda responde al clima y no el clima a la casa. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. La vivienda responde al clima y no el clima a la casa. Y esto es cierto. Esto es cierto porque si yo pongo una vivienda eh, que la copié, el modelo, ¿verdad? De un clima frío
y voy y la pongo en un clima cálido, ¿qué va a pasar? El clima no se va a adaptar a la casa que yo construí, ¿verdad? Que la copié o que tomé el modelo de un lugar frío. Por ejemplo, no voy a poner un iglú, ¿verdad? Poniéndose a los extremos. Un iglú no lo voy a poner en una zona costera, ¿verdad? Zona cálida, zona tropical. Pues no, ¿verdad? Se imaginan. Si lo pongo ahí, ¿qué pasa, no? Va a parecer un horno, entonces ahí nos vamos prácticamente a cocer. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Construir una casa, ni tampoco, por ejemplo, una casa que tengamos en la playa, en el trópico, ¿verdad? Zona tropical, que la construimos prácticamente, a lo mejor hasta con bambú, pero sin ningún recubrimiento, ¿verdad? Sino que el aire entre por todos lados. Entonces a casa vamos y nos la llevamos a donde hace mucho frío casi todo el año. ¿Qué va a pasar, verdad, hermanos? Vamos a congelar. ¿Por qué? Porque el aire va a entrar por todos lados y es aire frío. Entonces, por eso es importante ver esto, que la vivienda responde al clima y no el clima a la casa. El clima no se va a adaptar a la casa que nosotros pongamos. Nosotros debemos adaptar nuestra casa a ese clima. Esto es muy importante y muy básico. Existen prácticamente tres condiciones o tres tipos de climas, ¿no? ¿Qué condiciones? En general en el mundo. El trópico húmedo. ¿Cuál es este? El trópico húmedo es, que yo les mencionaba, que es caliente, siempre es caliente, pero con mucha lluvia, ¿no? Es muy caliente, pero también llueve mucho. A lo mejor en lugares, muchos países de Centroamérica, ¿verdad? Sobre todo más cerca de la costa, hay este tipo de climas. Muy caliente, con mucha lluvia, bastante vegetación, por lo mismo, y poca diferencia de temperaturas entre el día y la noche. Entonces, este trópico húmedo existe en muchas zonas del mundo, sobre todo zonas costeras. El trópico seco también es caliente. Este trópico seco también es caliente, con poca lluvia, un ambiente de poca vegetación y grandes cambios de temperatura entre el día y la noche. Esto es lo que podríamos llamarle nosotros un clima extremoso, el trópico seco. Y esto normalmente se da en las zonas un poco montañosas, pero también desérticas, ¿no? Donde no existe mucha vegetación y tampoco llueve mucho. Por ejemplo, este tipo de clima aquí en México se da mucho en la zona norte, en los estados del norte y en algunos de la zona central. Tienen poca vegetación, son pues tipo desérticos, hay mucha, también puede ser por el tipo de tierra, terreno es muy duro, muy rocoso, y entonces se da un cierto tipo de vegetación, ¿verdad? Como conocemos que los nopales, los cactus, las yucas, otro tipo, ¿no? De vegetación que son más, le llamamos tipo desértico. Y realmente existen estos cambios de clima, ¿eh? Hay mucho calor en el día, o sea, el sol llega con ganas, como dicen, mucho calor en el día, pero en la noche, en cuanto se oculta el sol, empieza a bajar la temperatura y hace frío, inclusive llega hasta a haber heladas, lo que le dicen, ¿verdad? El rocío de la noche en la mañana, si nos salimos tempranito, hasta hielito, ¿verdad? Escarcha, hay en el piso o en las plantas que hay en esos lugares. Esto es el trópico seco. El clima templado, aquí generalmente la temperatura eh, es constante, ¿verdad? No hace ni frío ni tanto calor. Siempre se mantiene muy estable la temperatura. Estos lugares son muy agradables, tanto para las viviendas como también para pues, muchos tipos de cultivos, ¿verdad? De árboles frutales. Aunque hay épocas del año que hace bastante frío durante las noches, pero realmente son pocos los días que hace frío. En estos lugares normalmente es una temperatura constante.
Entonces, aquí tenemos ya los tres tipos de ambientes, los tres tipos de climas en general. El trópico húmedo, el trópico seco y el clima templado. Tres diferentes tipos que son en general en todo el mundo. Entonces, pues ya los vimos, ¿verdad? Sus características. Si nosotros vivimos en algún tipo de climas de estos tres, entonces, ¿qué debemos hacer? Pues adaptar nuestra casa al clima. Y de eso va a depender algunas características que vamos a seguir viendo más a detalle. No es todo lo que vamos a ver acerca de esto. Entonces, hay que tomarlo en cuenta mucho. Y ahorita vamos a ver más a detalle cada uno. Por ejemplo, el trópico húmedo, que es el primero que mencionamos. ¿Qué hay que hacer aquí con nuestra vivienda? Bueno, hay que ubicar las viviendas cerca de lomas o elevaciones donde el movimiento de aire es constante. Por el calor que hace, pues hay que buscar dónde, para ubicar nuestra vivienda, hay que colocarla en un lugar alto. ¿Y esto por qué? Como lo mencionamos aquí, porque el aire circula más libremente, ¿verdad? O más constante. Y esto nos va a servir mucho para nuestra casa, para que esté siempre fresca, se refresque. Si lo ubicamos en un lugar bajo, como es trópico húmedo, pues el calor va a estar muy intenso en las partes bajas, porque no hay tanta circulación de aire. Por eso es muy importante en este tipo de climas colocarlas en lugares altos. Paredes livianas para que no conserven la humedad, ¿verdad? Características muy interesantes. Paredes livianas para que no conserven esa humedad, porque no la queremos, ¿verdad? Porque luego se empieza a calentar y a vaporizar y bueno, empieza a hacer más calor. Techos muy inclinados para que corra la lluvia, porque el trópico húmedo, acuérdense que es lugares donde llueve mucho. Aparte de que hace mucho calor, llueve mucho. Entonces necesitamos techos muy inclinados para poder nosotros pues desalojar rápido el agua y después vamos a ver cómo la vamos a captar esa agua también para poderla reutilizar. Pero por lo pronto, pues techos muy inclinados para que circule el agua rápido, no se nos estanque ahí. Ventanas grandes para mejorar la ventilación también, ¿verdad? No necesitamos ventanas pequeñas, necesitamos ventanas grandes para poderlas abrir y que el aire circule libremente dentro de la casa y nos refresque. Uso de pasillos abiertos alrededor de la vivienda para la protección de la lluvia. Y que tampoco la humedad pues entre tan fácilmente a nuestra casa. Por eso luego tenemos algunos pórticos a todo alrededor para que nos pueda cubrir de esta lluvia. Piso elevado también, ¿verdad? Para evitar la humedad del suelo, como el suelo también es muy húmedo por la constante lluvia, hay que tener nuestras casas un poquito más elevadas del suelo para evitar todo esto. Por salud también, ¿verdad? Lo que ya veíamos. Trópico seco, ¿verdad? Es el segundo que vimos. Aquí, ¿qué va a pasar? Vamos a ubicar las viviendas en las partes bajas de la montaña donde hay más movimiento de aire. Aquí es diferente, ¿verdad? En la otra, en las partes altas, ahora hay que ubicarlas en las partes bajas. ¿Por qué? Porque acá es donde hay más movimiento de aire en este tipo de climas. También que vamos a necesitar paredes gruesas. Como ven, ya cambió mucho la forma, ¿verdad? De la casa. En la otra era techos inclinados, en esta tenemos techos horizontales. Y otras características que voy a ir mencionando. Paredes más gruesas que retarden la penetración del calor del día y el frío de la noche. Aquí va a ser muy interesante lo que vamos a ver en clases posteriores en cuestión a los sistemas constructivos. Por eso yo les decía que no todos los sistemas constructivos van a obedecer a todos los climas. No podemos poner siempre el mismo tipo de material que hicimos en un clima y lo vamos a poner en otro y así, ¿no? No podemos hacer eso por la cuestión que yo les decía, ¿verdad? El ejemplo que les ponía muy práctico. Del iglú, ¿verdad? Que transportamos del polo norte y lo ponemos en un trópico, pues no va a funcionar.
Entonces aquí ya vemos que en el otro eran paredes ligeras, acá son paredes gruesas. ¿Para qué? Para que retarden la penetración del calor, porque el material lo va a hacer así, y el frío de la noche, ¿verdad? Para que no se nos escape ese calor que ya tenemos, tuvimos en el día. Ahora en la noche no queremos que se nos vaya, ¿verdad? Porque queremos nuestra casa calientita y porque afuera va a estar haciendo bastante frío. Ahora también techos con poca inclinación o techos totalmente horizontales. Esto también. Porque inclusive en los techos horizontales arriba le podríamos poner lo que se le llama un techo verde, ¿verdad? En el que podemos poner plantas y todo eso, bueno, sí hacen otras cuestiones. También le dan más frescura a la casa. Materiales, por ejemplo, como la piedra, el adobe, el tabicón y los bloques. Normalmente estos son suelos arcillosos, como decía, suelos más duros, donde podemos obtener este tipo de materiales para construir o de materias primas para construir, por ejemplo, el adobe o el tabique. Vamos a ver otros métodos también muy interesantes, lo que es la tierra apisonada y otros más. Vamos a ver también que se pueden construir las casas, no solamente de estos que menciono ahora. Y estos también pueden ajustarse muy fácilmente a este tipo de climas. Y aquí, a diferencia del otro, vamos a tener ventanas chicas, ¿verdad? Para evitar el polvo y el sol. Porque luego el sol es demasiado y no queremos tanto calor en estos lugares, ¿no? Porque salimos va a ser bastante calor, pero también bastante frío. Entonces es el contrario del otro. Ahora, árboles cerca de la casa, aquí sí queremos más árboles, ¿no? Cerca de la casa que den sombra, para evitar tener las paredes expuestas al sol y que se nos calienten demasiado. Otra manera, bueno, sería a lo mejor pintarlas de blanco, evitamos un poquito la penetración de la radiación solar. Pero si no, bueno, pues tenemos árboles, poder plantar árboles cerca. Vamos a ver después la distancia adecuada para plantar los árboles, pero sí que nos den sombra, ¿verdad? Para este fin. Uso de patios para ventilar los cuartos. También patios interiores, ¿verdad? Como vemos aquí en el dibujo. Aquí hay un patio interior. Estos nos van a servir mucho. Inclusive aquí se pueden poner fuentes, se pueden poner árboles para que refresque, ¿verdad? Que haya circulación también de aire, ¿verdad? En nuestra casa, en el interior. Pisos de tierra para captar lo fresco del suelo también, ¿verdad? Aquí podemos poner ya pisos de barro para que también sean frescos. Y estos a su vez son calientitos en la noche, ¿verdad? No son fríos. En el día sí son frescos, pero en la noche no. Esta es una muy grande ventaja que tiene el barro. Ahora, en climas templados, aquí ya hay más versatilidad. Aquí ya hay más diversidad de diseños para nuestras casas, nuestras construcciones. Aquí no tenemos tantas limitaciones como en el trópico húmedo o en el trópico seco. Aquí es un clima templado, podemos decir que es un clima neutral. Aquí, bueno, podemos ubicar las viviendas en las áreas más abiertas al sol. Paredes gruesas también para que no se pierda el calor de las habitaciones. Techos con inclinación mediana, si es que queremos techos inclinados, o también aquí se podrían poner techos horizontales sin ningún problema. Materiales, aquí ya varían un poquito, por ejemplo, como la madera, el adobe, los tabiques, los blocks, etcétera, ¿no? Aquí ya hay más variedad de materiales con los que podemos construir nuestra casa. Ventanas pequeñas al norte y grandes al sur. Recordemos, esto es en el hemisferio norte. En el hemisferio sur las invertimos, ¿verdad? Allá serían ventanas pequeñas al sur y grandes al norte. Pero para el hemisferio sur, las ventanas pequeñas quedarían al norte porque normalmente los vientos más fríos en invierno, por ejemplo, vienen del norte. Entonces sí nos va a hacer muchas veces hasta fríos esos espacios. Entonces necesitamos ventanas pequeñas hacia esas orientaciones y grandes hacia el sur porque lo que queremos es que entre bastante luz o bastante sol, ¿verdad? Que pueda calentar también nuestra casa.
Proteger la casa contra vientos con vegetación y barreras de tierra. Esto ya es, pues, poniendo alguna cortina de árboles o algunos taludes, ¿verdad? O montículos también que le llaman, con tierra y pasto, otro tipo de vegetación. Tenemos que ver más a detalle cómo evitar la circulación del aire o cómo podemos ayudar con estos elementos a favorecer que se pueda refrescarse en nuestra casa durante el día y durante la noche puede ser también agradable o calentita. Uso del sol para calentar las habitaciones. Aislar el piso contra el frío del suelo. Esto también poniendo otro tipo de pisos como de madera o cerámicas o elevando simplemente un poquito la casa. Con eso nos podemos evitar eso, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que no vamos a alcanzar a ver todo. Más vemos esta parte de la casa y termino con el párrafo de la sierva del Señor. Entonces, las partes de la casa. Bueno, eh, aquí vamos a ver de manera muy resumida lo que son estas partes de la casa, de qué se compone en general una casa. Ya vimos las condiciones, que muchas veces estas condiciones del ambiente para construir no están tan claramente definidas, ¿verdad? Eso hay que ya verlo más particularmente en cada región, en cada lugar. Pero, por ejemplo, hay regiones trópico húmedo donde se ha acabado con los recursos forestales, resultando en escasez de madera. Esto lo hemos visto en algunos sitios, ¿no? En algunos países. También existen regiones en el trópico seco, con valles verdes llenos de palmeras, donde la gente ha construido sus casas con madera. Esto es cuando han creado como un microclima dentro de otro ambiente. Sin embargo, si hay condiciones para construir en armonía con el medio ambiente, es mejor hacerlo, ¿no? Si tenemos, bueno, si investigamos, sabemos el clima local, pues es mejor, como mencionábamos anteriormente, que nuestra casa se adapte al clima, ¿verdad? Porque el clima realmente nunca se va a adaptar a nuestra casa. Entonces, son tres funciones básicas que debe tener una casa en cuanto a su abrigo. En cuanto a su abrigo. Después vamos a ver las partes de la casa, pero en cuestión de su distribución. Ahora estamos viendo en cuestión a la protección. La primera, pues, es una protección del sol y la lluvia. Estas condiciones, pues, debe tener una casa. Nos va a proteger contra el sol y la lluvia. También nos va a proteger contra la humedad del suelo. Ya veíamos, ¿verdad? Niveles freáticos. También de esa manera nos va a proteger. Nos va a proteger también del viento, nuestra casa. Y también yo le agrego una cuarta que debe de mantenerse firme, ¿verdad? También debe cumplir esta función básica, que sea firme. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no debe caerse con cualquier temblorcito, ¿verdad? Con cualquier temblorcito no se debe de caer nuestra casa. Sobre todo en regiones, y esto lo saben bien los que viven por allá en Chile, ¿no? Que tiembla mucho. También aquí en algunas regiones de México, perdón, tiembla regularmente. Entonces, en nuestra casa también debe de estar adaptada en esta parte, que se afirme que no se vaya a caer fácilmente. Y aquí yo les puse los elementos básicos de lo que se compone en nuestra casa, que son pues muros o paredes, es nuestro piso y nuestro techo, ¿verdad? Simplemente así, de eso se va a componer una casa y nos va a dar protección del sol y la lluvia, de la humedad del suelo y del viento, y también va a ser firme, ¿no? Para que no se caiga. Entonces, hay que cumplir estas otras condiciones, la cuestión de la casa. Y termino con este párrafo, ¿verdad? Porque ya se nos fue el tiempo, del sol y el viento. Esto lo menciona ella en el Hogar Cristiano en la página 117. Nos dice
En la construcción de casas es de gran importancia asegurar completa ventilación y mucho sol. Fíjense, ella ya lo mencionaba hace muchos años. En la construcción de casas es de gran importancia asegurar completa ventilación y mucho sol. Haya circulación de aire y mucha luz en cada pieza de la casa. Esto es muy importante. Los dormitorios deben estar dispuestos de tal modo que el aire circule por ellos día y noche. Y nosotros vamos a ver más adelante también cómo vamos a lograr esto. Ningún cuarto es adecuado para servir como dormitorio a menos que pueda abrirse de par en par cada día para dar acceso al aire y a la luz solar. Ella menciona también mucho esto, la cuestión del aire, del viento y del sol también. En muchos países los dormitorios necesitan calefacción, de modo que puedan quedar calientes y secos en tiempo frío y húmedo. Pero nosotros en este curso vamos a ver cómo, no importando si sea invierno, primavera o verano, nosotros podemos tener nuestra casa agradable durante todo el año, ¿no? Agradable en el sentido de que esté eh, calentita en la noche y fresca en el día. Y lo podemos lograr. Y lo vamos a ver cómo se puede hacer esto de una manera natural y no vamos a necesitar ni calefacción, nada artificial, ¿no? Todo va a ser de una manera natural y vamos a poder cumplir estos consejos, ¿verdad?, que da ella en este libro del hogar cristiano. Por cierto, les recomiendo que lo lean. Viene mucha información acerca de eso. Bien, entonces le dejamos hasta aquí. Nos